Y le hacíamos algunos chistecitos, le decíamos, hacíamos canciones, ¿no? Le decíamos mami mala, le decíamos no que era mala, ¿no? Cuando nos trataba. Y ella, ya, modérense. Y me acuerdo, las tengo todavía sus uñas por aquí clavadas. Y ella sabía dar guasquitas. Me encantaba que me dé guasca. No me encantaba. Me correteaba. Me acuerdo que una vez hice algunas hochas y mi maña era irme arriba corriendo y entrar al baño y pegar la puerta. Ahí no había forma, hermano. Y no sé quién fue el dañino que una vez sacó la llave del baño. No sé quién fue el dañino. Yo creo que fue en complicidad con mi hermano, que una vez subí y ya trotaba yo, ¿no? Porque ella no iba a correr tan fuerte. Entonces trotaba, ¿no? Libre para correr. Y llegaba al baño y cuando cerré ese fatídico martes la puerta, me recordé que alguien había sacado la llave y vi con espanto, puse mi carita de WhatsApp. ¡No está la llave! Y claro, mi madre, como un cazafantasmas, ¡ta! Y entró, ¿no? Y bueno, sucedió lo que tenía que suceder. Pero ¿sabe qué, hermano? La psicología moderna dice que ahora no tienen que darle guasca a los hijos, a los padres. No, tenés que hablarle. No lo podés tocar, no, ni idea. En Estados Unidos, hermano, si hay una persona dándole guasca a su hijo en vía pública, te denuncian en 5 minutos. ¿Y sabe qué? Obviamente no somos partidarios, somos la iglesia cristiana de la familia, no somos partidarios del abuso doméstico, desde luego que no. Pero hemos visto en la palabra de Dios que hay una forma de disciplinar a los hijos, ¿no es cierto? Y también en eso estamos siendo instruidos. Pero ¿sabe qué? Las veces que yo recibí guasca, algunos porque mi madre tuvo que, como lamentablemente soy hijo de padres divorciados, ella tuvo que asumir un papel, ¿no es cierto?, en la casa que no le correspondía también porque no estaba mi padre presente. Entonces tenía que en el momento de disciplinarnos buscar la forma de hacerlo bien. Y me recuerdo que en algunas ocasiones me tiró un puñetazo en el hombro y ¡ta! ¿No es cierto? Y yo me recuerdo de todo eso ahora y ¿sabe qué? No hay absolutamente ninguna herida en mi corazón por eso. Ningún trauma, ninguna decepción, ningún rencor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como hijos necesitamos ser disciplinados y necesitamos llevar de vez en cuando, ¿no es cierto?, con la vara de la corrección. Pero lo cierto, hermano, la gran realidad de todo esto es que los días son malos. Hoy en día los días son malos, hermano. Conozco jóvenes que le cuelgan el teléfono a sus padres. He visto situaciones de personas que le cierran la puerta en la cara a sus padres, ¿no? ¡Tará! He visto personas que no aceptan la corrección. ¿Sabe qué? He aprendido algo que probablemente en alguna ocasión de nuestra vida nuestros padres quieran corregirnos y tal vez en alguna ocasión ellos no tengan la razón. Pero inclusive en esos momentos nosotros debemos honrarlos. Si tal vez nosotros somos hijos y nuestros padres son un poco viejitos, digamos, que no es mi caso, y son viejitos ya, probablemente ellos desvarían un poco, probablemente hablan cosas que son incoherentes, pero no debe existir burla, porque eso es también deshonra. No debe existir, hermano, que nosotros nos aprovechemos de
tal vez la desventaja que esta persona está teniendo. Efesios 6, del 1 al 3 dice que obedezcamos a nuestros padres porque esto es justo. Estoy parafraseando un poco. Y 1 Corintios 6, 9 dice: los injustos no heredarán el reino de los cielos. No erréis. Entonces, algo bien serio, hermano. Colosenses 3:20 dice: obedeced a los padres en todo, porque esto agrada al Señor. Nosotros nos debemos a nuestro Dios, hermano. Y si Él puso ese mandamiento, es porque realmente quiere que nosotros seamos así. Así que si hay aquí alguno que todavía está fallando en la honra a sus padres, créame, hermano amado, que usted está desagradando a Dios y no adelanta que venga a levantar sus manos, a depositar su ofrenda. Si usted no arregla eso, honra a sus padres, está desagradando al Señor. Debemos agradar a nuestros padres por muchos motivos, incluyendo también porque ellos son nuestra autoridad, y toda autoridad es puesta por Dios. Sea que nuestra autoridad esté un poquito equivocada en ocasiones, sea que nuestra autoridad por años se vino equivocando, porque ellos tal vez no han sido los más perfectos. Y la palabra de Dios dice: obedeced a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Colosenses dice: en todo. Pero no dice porque ellos son los mejores padres que hayan pisado la tierra. No, simplemente porque ellos son tus padres y porque ellos tienen la autoridad otorgada por Dios para nuestras vidas. Y yo sé que si tú eres un hijo de Dios y tu madre o tu padre no son todavía convertidos, Él te va a dar la forma, Él te va a dar la gracia de poder hablar con ellos, Él te va a dar la gracia de poder compartirles la palabra, y que un día ellos también puedan ser parte de la promesa que Dios derramó sobre todos nosotros. Amén. La palabra de Dios dice en Proverbios, hermanos, 6, 20 al 22, lo siguiente: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Probablemente nuestros padres no han sido los más sabios, pero ¿sabe qué? En su afán por criarnos bien, te aseguro que nos han dado algunos mandamientos. Y si son padres que conocían al Señor, es más que seguro que la palabra de Dios estuvo en sus dichos y en sus enseñanzas. Por eso la palabra de Dios recomienda que nosotros debemos guardar todo eso de parte de ellos. Pero ¿sabe qué? Dios dice que lo que pasaría en caso de que alguna persona no cumpla este mandamiento es grave. No solamente no te va a ir bien, sino que fíjese lo que dice en Marcos 7:10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Es terrible, hermano, la palabra es dura acerca de esto, ¿no? El verbo maldecir es un verbo griego que viene de la palabra kakologeo, que significa hablar maldad. ¿Cuántos hijos hay, hermano, que hablan maldades para sus padres? He escuchado de casos, hermano, que hay hijos que estafan a sus padres. He visto noticias, hermano, de hijos que planifican la muerte de sus padres. Son casos extremos. Pero la palabra es clara y es dura cuando nos dice: muera irremisiblemente si alguien está deshonrando a sus padres. Y había, ¿sabe qué? Una costumbre judía en el pueblo de Israel ahí, que
está registrada en Marcos también 7, 11 al 13, continuando ese versículo, y vamos a ver lo que decía, ¿no? Pero vosotros decís, leamos por favor, Marcos 7, 11 al 13, dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte, y no lo dejáis hacer más su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La palabra corbán, hermano, ¿sabe? Es una palabra en hebreo que significa regalo ofrecido a Dios. Esto, por ejemplo, se usa en Levítico 1 al 2, que dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestras ofrendas. La palabra ofrenda aquí es la palabra corbán, que es la que el Señor usó hablando a aquellos judíos que no honraban a los padres. Era una costumbre judía que alegaba, hermano, que las personas podían dejar de ayudar a sus padres, poniendo como excusa que todas sus ofrendas eran dadas a Dios. Y si su padre probablemente o su madre llegaban a la vejez y le faltaba lo básico para vivir, ellos tenían la plena autoridad, vamos a decir así, o legalidad de decir: es corbán y no puedo darte nada. Y esto mismo Jesucristo en la palabra lo condenó, hermano. ¿Sabe por qué? Porque desde esos entonces existe el deseo, hermano, maligno en nuestros corazones de buscar nuestros bienes materiales y no ayudar a nuestros padres. No nos fijamos, hermano, en lo que ellos hicieron desde el principio de nuestra vida. Ciertamente, la mayor cantidad de heridas en el corazón de una persona puede ser que provenga de sus padres. Porque la verdad es que somos heridos por las personas que más nos aman. Y eso es porque convivimos en un mismo lugar. Y yo me recuerdo tal vez que esa separación, el divorcio de mis padres, produjo sensaciones raras y feas en mi vida, pero uno se pregunta, ¿no? Y uno empieza a tildar, ¿no es cierto? Y a juzgar. ¿Por qué esto otro? Me recuerdo que en alguna ocasión hubo un tiempo muy largo que yo estaba enojado con mi padre y recordaba sus defectos, recordaba todo lo malo que había hecho y me esforzaba repasando en mi mente todo lo malo que había hecho. Y desde luego me la pasaba tratando de salir adelante para demostrarle que yo podía, con un corazón muy herido. ¿Y sabe qué? Me di cuenta que ellos no son perfectos, y también me di cuenta luego que el Señor empezó a trabajar en mi vida, luego que el Señor empezó a ministrar mi corazón. Busqué a mi pastor en este sentido porque sabía que no estaba bien mi corazón. Y el pastor muy sabiamente me dijo: aquí no hay ningún culpable. Y es verdad. Nosotros no podemos buscar un culpable, aunque ellos son responsables. No podemos culparlos, porque si usted se pone a repasar y se pone a descubrir cuál es la realidad de la vida de su padre, entonces usted se va a dar cuenta que una persona no puede dar lo que nunca tuvo, que una persona no puede suplir una necesidad si no sabe cómo hacerlo. Y me recordé también que mi padre no tuvo padre. Y entonces empecé a entender. Fue así que el pastor también sabiamente me guió para que yo pueda aproximarme a él y pueda expresar mis sentimientos. ¿Sabe qué? Fue una charla muy, muy linda.
una charla de restauración donde Él me bendijo. Y eso es algo que solamente tu Padre tiene la capacidad de hacer: impartir bendición. Recuerdo que en alguna ocasión hubieron discusiones entre yo, mi hermano y él. Y cuando empezamos a conversarlo los asuntos, yo no aguanté ni siquiera 3 días con ese asunto y fui y lo busqué. Y hablamos del asunto. Fue muy lindo porque nos reconciliamos, hablamos de todos los temas. Le hice entender mi punto, él me hizo entender el suyo. Y sobre todo lo que reinó ahí fue el perdón. Porque ciertamente, hermanos, si hay una fórmula para sanar las heridas